Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Germán Espromeda y hoy vengo a hablarles sobre la dinámica de fluidos o también conocida como hidrodinámica. Para estudiar la dinámica de fluidos o hidrodinámica, primero iniciaremos viendo el significado de su palabra. Hidrodinámica la podemos dividir en dos: hidro, que significa agua; dinámica, movimiento, que se mueve. Acá podemos observar que estaremos estudiando fluido, el agua, que estará en movimiento. Ahora haremos algunas simplificaciones para poder estudiar este tipo de fluidos, que el fluido es no viscoso y es incompresible. ¿Qué quiere decir esto? Que no tendrá rozamiento el fluido, tendrá una velocidad constante en todo momento y será incompresible, su volumen no va a variar. Empezaremos estudiando por lo que es el caudal. Esta palabra significa la cantidad de líquido que está pasando por segundo en un caño. Para calcular el caudal se hace la cuenta volumen de líquido que circula dividido tiempo, como vemos en la fórmula. Tenemos la cantidad de volumen que tardará en llenarse en determinado tiempo. El caudal tiene unidades de tiempo. Generalmente se usan metros cúbicos sobre segundo o litros sobre segundo. A veces también se usa kilogramos sobre segundo. Esta es menos común. Pero, ¿cómo se mide un caudal? Muy simple. Observemos nuestro dibujo. Si vos querés saber la cantidad de agua que sale por la canilla de tu casa, pone un balde debajo de la canilla y te fijas cuánto tarda en llenarse. Tomás el tiempo, te fijas cuántos litros cargó el balde y después haces la cuenta volumen dividido tiempo. Muy bien, pero ahora observa lo siguiente. El caudal es el volumen que circula dividido el tiempo que pasa en circular. Entonces, mirando el dibujito, puedo hacer esta deducción. El líquido, al moverse dentro del caño, recorre una cierta distancia, la cual llamaremos D. Entonces, al volumen que circula lo puedo poner como volumen es igual a la superficie del caño por la distancia. Ahora observemos nuestra fórmula, que nos quedará que la superficie por la distancia sobre el tiempo es igual al caudal. Pero distancia sobre tiempo es velocidad. Entonces llegamos a la siguiente conclusión de que el caudal puede expresarse como el área, la superficie del caño por la velocidad que tendrá el líquido al recorrer ese caño. Esta es simplemente otra manera de calcular el caudal. Una vez comprendido el concepto de caudal, podremos ocuparnos de estudiar la ecuación de continuidad. ¿Qué nos quiere decir esta ecuación? La ecuación de continuidad: tendremos un caudal que en todo momento será continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que un fluido dentro de un caño, todo el caudal que ingresa es exactamente igual al caudal que esté saliendo por la otra superficie del caño. Si observan esto, no hay que pensarlo mucho, es lo que te imaginas. Todo lo que entra tiene que salir. Si entran 5 litros por minuto por un extremo del caño, tiene que estar saliendo 5 litros por minuto por el otro extremo del caño. Dicho de otra manera, el caudal que entra es igual al caudal que sale. Si entran 5, salen 5. Si entran 10, salen 10. Como al caudal lo puedo poner como velocidad por superficie, la fórmula que me queda es la siguiente. En esta fórmula
B sub E es la velocidad del líquido a la entrada y S sub E es la sección del caño a la entrada. Lo mismo con B sub S y S sub S para la salida. A esta fórmula se la llama ecuación de continuidad. El nombre continuidad significa algo así como que el caudal siempre es continuo, no se interrumpe. Algo importante que tenés que fijarte es que el asunto no cambia si el tubo se ensancha o se hace más angosto. Aunque el caño cambie de sección, siempre se cumple que todo lo que está entrando tiene que salir. De acá se puede hacer una deducción importante. Si el valor B por S, velocidad por superficie, siempre se tiene que mantener constante, entonces donde el tubo sea más angosto, la velocidad será mayor. Esto pasa porque el caudal que circula es constante. Entonces, si el tubo se hace más angosto, para que pueda circular el mismo caudal, la velocidad del líquido tiene que aumentar. Exactamente lo contrario pasaría si el caño se hace más ancho. La velocidad del líquido tiene que disminuir para que se pueda seguir pasando el mismo caudal. Muy bien, ahora vamos a pasar al principio de Bernoulli. Hasta ahora la cosa iba bastante sencilla. Aquí es donde se puede empezar a complicar un poco la cosa. La ecuación de Bernoulli es la fórmula más importante de toda esta parte de la hidrodinámica. Es la ecuación que más se usa y es la que más trae problemas. Te doy la fórmula sin demostración. Muy bien, tranquilos. Es muy común hacerse líos con las unidades en la ecuación de Bernoulli. Es lógico porque hay muchas letras raras. Te aclaro lo que significa cada cosa. Vos fíjate. El primer término, P sub E, significa presión a la entrada del caño. Esto se mide en pascales o también en newton sobre metros cuadrados. El primer término después de nuestro signo igual, P sub S, es la presión de salida que tendrá nuestro líquido a la salida del caño. Esto se mide en pascales o también en newtons sobre metros cuadrados. La letra griega delta, que aparece después de el 1 medio en ambos lados de la igualdad, es la densidad del líquido. Esto se mide en kilogramos sobre metros cúbicos. B sub E, que aparece después del delta en nuestra primera igualdad, es la velocidad del líquido en la entrada y se mide en metros sobre segundos. B sub S, que aparece en nuestra segunda igualdad después de la densidad, es la velocidad que tendrá nuestro líquido en la salida de nuestro caño y se va a medir en metros sobre segundo. G es la aceleración de la gravedad. Para estudiarlo en términos más sencillos, lo redondearemos como 10 metros sobre segundo al cuadrado. En algunos libros lo pueden encontrar como 9,8, 9,7. Nosotros lo tomaremos como 10 para simplificar nuestro estudio. Y por último tenemos los dos términos que están al final de cada igualdad, que es H sub E, es la altura del líquido en la entrada. Esto quiere decir a la altura que estará el líquido en la entrada del caño. Y H sub S, como se pueden dar cuenta, será la altura en la que se encontrará el líquido a la salida. Ambos términos se miden en metros. Esta ecuación nos sirve tanto si el tubo es vertical, horizontal o si está inclinado. Un tubo vertical sería algo así. El líquido puede estar subiendo o bajando.
En este dibujo el líquido sube. Si baja, cambia la entrada y la salida. La otra situación complicada que puede aparecer es el tubo inclinado. Sería este caso. A su vez, los tubos verticales o inclinados pueden cambiar de sección en el medio. O sea, pueden cambiar de diámetro y hacerse más angostos o más anchos. Pero hay un caso más simple que estos dos anteriores, que es el caso en el que si el tubo es horizontal. Si el tubo está horizontal, la ecuación se reduce un poco. Ya verán por qué. Concretamente, desaparecen los términos de la ecuación que tenían h. Esto pasa porque el tubo horizontal, la altura en la entrada es igual a la altura en la salida. Entonces, para tubos horizontales, la ecuación queda así. Algo importante que se puede deducir de esta ecuación es que en el lugar donde la velocidad del líquido que circula sea mayor, la presión será menor. Es un poquito complicado explicar cómo se deduce que a mayor velocidad del líquido, menor será la presión. Fíjate que la ecuación tiene dos términos del lado izquierdo y dos términos del lado derecho. En realidad, el término que tenemos a la izquierda de nuestra igualdad vale lo mismo que el término que está a la derecha de nuestra igualdad. Quiere decir que si el lado izquierdo de la ecuación vale 10, el lado derecho de la ecuación también tiene que valer 10. Entonces vamos a ver qué pasa si cambia la sección. Al ingresar el líquido por un extremo del caño, tendremos una sección grande por donde tendremos una alta presión pero una baja velocidad. Al circular el líquido por el caño disminuirá la sección, por lo que su velocidad aumentará y su presión bajará. Continuando con su recorrido, se vuelve a incrementar la sección, volvemos a tener altas presiones pero una baja velocidad. Como V aumenta, el término debe seguir manteniéndose como una igualdad. Entonces, si aumentamos V en nuestra fórmula de un lado de la igualdad, la presión debe disminuir para que se siga manteniendo el mismo valor del otro lado de nuestra igualdad. El concepto de mayor velocidad, menor presión, tenés que saberlo porque se usa un montón en los problemas. También es común que te tomen preguntas teóricas que finalmente se terminan resolviendo aplicando la idea de que a mayor velocidad, menor presión. En conclusión, siempre debes recordar esto: mayor velocidad, menor presión. O a la inversa, mayor presión, menor velocidad. Muy bien, hasta acá llega nuestro video sobre hidrodinámica. Espero que se haya entendido. Muchas gracias por ver el video.